Bien, al igual que en el cálculo de áreas, los volúmenes necesitan primero la región. Es decir, necesitamos saber qué curvas limitan a la región. Por ejemplo, en el caso sencillo, hacia arriba estamos hablando de la curva f de x. El eje y, el eje x, y igual a 0 va a ser la y inferior, la superior f de x, la inferior y igual a 0, el eje x. Lateralmente, x igual a, ¿sí? Esta es la recta, x igual a y esta otra, x igual a b. Generan una región inicialmente. Y eso vean acá, lo mismo. Acá hay una curva y tienen la región de integración. Acá, una curva arriba, una curva abajo, lateral, x igual a, x igual a b, tienen la región. Inicialmente necesitamos la región. ¿Y qué explicábamos para la región? Tienen que graficar y necesitamos también los puntos de intersección. En este caso, los puntos de intersección serían A, B, C, D, A y B. Tenemos puntos de intersección, tenemos las gráficas elaboradas. La diferencia, el volumen. Vayámonos al análisis, les decía, del volumen de un cilindro. Es pi por radio cuadrado por altura. Pero si esto fuese tan pequeño que se aproxima al cero, entonces en ese caso hablaríamos de diferencial de h. Diferencial de h. Porque si la altura es tan mínima que tiende a cero, sería diferencial de h. Pero partiendo primero de que el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado, mantenemos primero esa explicación. ¿Ya? Pi por radio al cuadrado por altura. Acá sí. Ahí está. Para no mezclar con lo que está abajo. Ya está. Ahora explicamos para el caso 1. Cuando rotamos alrededor del eje X, eje rotacional, va a ser X. Rotamos alrededor del eje X. ¿Qué generamos? Vean ustedes. Se llaman sólidos de revolución. Sólidos de revolución. Generamos volumen. Volumen. ¿Estamos de acuerdo? Esto es alrededor del eje X. Siguiendo la lógica de pi por radio cuadrado por altura, ahí está. Pi por radio cuadrado por altura. Pero esto es una sumatoria. Y por eso se escribe diferencial de x, ¿correcto? Y va desde A hasta B. ¿Y por qué f de x en lugar del radio? Porque vean ustedes acá, si estamos rotando respecto del eje x, este sería el primer radio, pero el radio coincide con la función f de x. Este sería el segundo radio, el radio coincide con la función f de x. Entonces, de manera general, esta es la fórmula para hallar el volumen que se hace rotar respecto del eje x y hay una sola función f de x. Pi, la integral de a b de f de x al cuadrado diferencial x. Eso es cuando hacen rotar respecto del eje x. Pero cuando la rotación, recuerden, la rotación sea respecto al eje y, despejan x en función de y. Necesitan saber los puntos de intersección en el eje y, desde C hasta D. Por lo tanto, el volumen, bajo estas condiciones, el volumen va a ser igual a pi de la integral que va desde C hasta D. El radio, como ven ustedes, el radio prácticamente sería otra vez f de y. Entonces acá se escribe f de y todo al cuadrado diferencial de y. Sin embargo, cuando la región de integración está limitada por diferentes curvas, curva superior, curva inferior, y si vamos a rotar respecto al eje X, se despeja y. ¿Sí? Al rotar, entonces ahí tenemos que ver cuál es el radio mayor
¿Y cuál es el radio menor? La que está más lejos del eje X, porque estamos rotando respecto al eje X. Entonces, aquí está. Es este el mayor radio. Lo llamaríamos R mayor. Y esta pequeña sería el R menor. Ahí cambio. Sería R cuadrado menos R minúscula al cuadrado. Radio mayor menos radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Por lo tanto, el volumen sería pi las integrales desde A hasta B, eso no cambia, de A a B, de R mayor al cuadrado, que sería f de x al cuadrado, menos R menor al cuadrado, y R menor al cuadrado va a ser función g de x todo al cuadrado. Ahí está. Todo por diferencial de x. Ahí lo tiene. Eso sería en el caso simple de que está haciéndose rotar respecto al eje X. No olviden, resumen. Respecto al eje X despejan Y. Respecto la rotación al eje Y despejan X. Lo mismo acá. Radio mayor menos radio menor. Pero cada uno al cuadrado siguiendo el concepto del volumen de un cilindro. ¿De acuerdo? ¿Comprendido? Singe. Ahora, les pueden indicar lo siguiente. Se hace rotar alrededor de la recta Y igual a 0. Si nos dice se hace rotar respecto de la recta Y igual a 0, es prácticamente el eje X. El eje X. Pero si se hace rotar respecto a una recta diferente de Y igual a 0, la diferencia va a ser R menos esa recta. R menos esa recta. Me refiero a lo siguiente. ¿Qué tal si la rotación ya no es respecto al eje X? Ya no es respecto al eje X. ¿Qué tal si la rotación es respecto a la recta Y igual a una constante? Entonces, si la rotación, eso más lo escribimos acá. Si la rotación es, respecto de la recta Y igual a una constante. Ojo, Y igual a 0 es el eje X. Pero si es respecto a una recta constante, entonces cambia. ¿Sí? Va a cambiar. Entonces acá va a ser, miren, volumen con otro colorcito. ¿Ya? El volumen, para el caso 1 que sea, el volumen va a ser igual a pi, no va a cambiar eso. Tampoco cambia los límites de integración de A a B. Lo que está cambiando es el radio. El radio es lo que está cambiando. Entonces, en ese caso sería f de x menos c todo al cuadrado diferencial de x. Si c es 0, entonces simplemente es el caso simple. Está rotando respecto al eje x. Y igual a 0. Pero si y es distinto de 0, se escribe f de x menos c al cuadrado diferencial de x.